Un video más, mi gente, para que aprovechen su tiempo. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema bastante importante. A lo mejor en estos momentos tú tienes una empresa y no sabes cómo sacarla adelante. A lo mejor tienes una idea de negocio y no sabes por dónde empezar. Es normal, es totalmente normal. De todas maneras, el plan de marketing es lo único que te va a garantizar que tu empresa fracase o tu empresa tenga éxito. Así que, señores, hoy vamos a hablar sobre por qué es importante tener un plan de marketing digital, cómo hacer un buen plan marketing digital y cómo este debería estar adaptado a tu empresa. Porque sí, el plan de marketing no es una estructura que tienes que seguir al pie de la letra exactamente, que sería lo idóneo, pero tienes que adaptarlo específicamente al sector donde tú estás. Entonces, déjame partir por los siguientes puntos. Voy a explicar, digamos, voy a dividirlo en tres. No sé si este video vaya a dividirlo en tres partes, pero voy a intentar explicarlos separando las cosas para que tú puedas entender. Vamos con el punto número uno. Principalmente antes de comenzar me gustaría dividirlo en tres etapas importantes que tiene que tener todo plan de marketing digital. Y es la siguiente. La primera etapa es el marketing analítico, la prospección. Es el antes, lo que nosotros vamos a realizar. Tenemos que pensar antes de comenzar. Cualquier proyecto, cualquier empresa tiene que tener una etapa de prospección, un antes. Es decir, marketing analítico, que tener una etapa de análisis. La segunda etapa va a ser la etapa de estrategia, marketing estratégico, porque es importante y cuáles son los puntos que vamos a tocar en esa etapa. Entre esto, el marketing estratégico también es durante el proceso. Y ya por último tenemos la etapa de marketing operativo. Esto es el después. El marketing operativo es justamente qué hacemos nosotros cuando ya implementamos nuestras estrategias y cómo nosotros podemos hacer desde que nuestro cliente era un prospecto hasta que lo convirtamos a través del marketing operativo en un cliente fiel. Entonces, una vez tengamos esas estructuras, vamos a ir paso por paso desglosando cada una de ellas para que les quede bien claro cómo realizar un plan de marketing digital. Vamos a partir con el tema del marketing analítico. La primera etapa, el antes. ¿Qué es lo que tenemos que realizar en esta etapa? Vamos con calma. No sé si esto lo vaya a dividir en tres partes este video porque cada una quiero enfocarme bien. Quisiera también explicar que cada uno de los puntos no los voy a interiorizar demasiado. Voy a explicarlos brevemente y luego les voy a hacer un video aparte para que puedan hacerlo correctamente, ¿ok? Pero de momento solamente los voy a nombrar y voy a limitarme a explicar algunas cositas y datos curiosos sobre ello. En el caso del marketing analítico tenemos una etapa de prospección. Tenemos que pensar realmente que antes de prospectar tenemos que ser conscientes quiénes somos nosotros, qué vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar. Y tenemos que formular preguntas como por ejemplo quiénes somos, a qué se dedica la empresa, definición de nuestros productos y servicios si es que los tenemos, puesto que tenemos que tenerlos ya preparados y tenemos que tener lo que se llama un plan de empresa. Que de hecho realmente un plan de marketing deriva de un plan de empresa. Hay que empezar por ahí. Tenemos que tener nuestra misión, nuestros valores, nuestra visión, nuestro objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello tenemos que conocer bien al sector al cual nos queremos dedicar. Define cuáles son los servicios principales, cuáles son los productos principales. Toma nota de todo lo que tú creas necesario que haga que conozcas mejor tu propia empresa. Ok, una vez que tengas todo esto, digamos que ya tenido todos esos puntos, puedes seguir adelante. Puedes comenzar a crear lo que viene siendo un prospecto. Pero antes déjame decirte algunos puntos que tienes que tomar en cuenta adicionales antes de crear el prospecto. Porque en el marketing analítico también tomamos en cuenta, número uno, estudios del mercado. Tenemos también que tomar en cuenta investigaciones de precios sobre la competencia, distribución y cadena de distribución y digamos como por ejemplo cómo es este producto en otros países. ¿Se da lo mismo? ¿Existirá algún tipo de similitud entre nuestra empresa y otras empresas? Saber este tipo de cosas nos ayuda a poder tener una mente más global de cómo funciona el sector en el que estamos trabajando. Así que nunca lo pierdas de vista. Una vez que tengamos eso, tenemos que hacer un análisis legal también, socioeconómico, saber si la sociedad donde estamos aplica, digamos, como que nuestra idea, o sea, saber si realmente tiene algo de futuro. No todas las ideas son buenas, hay ideas que son basura y tienes que como emprendedor entender de que las ideas que nos sirven tienes que iterar y descartar de una vez directamente sin estar pensándolo mucho. Una vez que te das cuenta de que no funciona, tienes que seguir a la siguiente idea. Entonces, una vez que tengas todo eso, tienes que hacer un análisis de los consumidores. ¿Cómo se hace este tipo de cosas? Y aquí yo sé que vamos muy rápido, pero es que si me encierro en cada uno de los puntos, que de hecho lo voy a hacer en próximos videos, para que tengan una información más clara. Nunca vamos a terminar esto. Pero el caso es que en el caso de, por ejemplo, análisis de consumidores, tú puedes
participándoles la idea, haciéndole encuestas, que ellos te generen un feedback donde tú puedas darles alguna opinión. Y por ejemplo, si tú quisieras sacar un producto al mercado donde unas chupetas que, no sé, tienen un sabor ácido, tú tienes que partir diciéndoles, mira, ¿qué tipo de chupeta prefieres? ¿Las de sabor ácido, las de sabor normal o las que son de sabor a leche, por ejemplo, etcétera? Haces un estudio. Cuando terminas el estudio, determinas si las chupetas de sabor ácido, una de cada cuántas personas les gusta ese tipo de sabores. Y ahí vas a determinar primero si sirve o no tu idea. Y segundo, si sirve, qué tipo de mensaje quieres dar. Pero bueno, ya vamos para allá. Una vez que tengas toda la información que ya te acabo de mencionar, es importante que la utilices para hacer un FODA. Es decir, fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Es entender qué factores alteran nuestra, digamos, propuesta al mercado. ¿Qué factores hay? ¿Algún tipo de amenaza en cuanto a las leyes? A lo mejor hay personas, todo ese tipo de cosas, la competencia. Tienes que tomarlas en cuenta porque tienen que formar parte de tu estrategia inicial. Hasta aquí todo bien. Cuando llegas a esta parte realmente no hay mucho trabajo, todo es bastante sencillo. Pero ahora tienes que saber qué tipo de empresa eres. Sí, porque ahí existen dos tipos de empresas, las B2B y las B2C. Te voy a dar una breve explicación para que se entienda. Ya voy a hacer un video sobre esto porque esto va a determinar qué tipo de marketing vas a hacer en tu empresa. Pero bueno, ya vamos para allá. El caso es que la B2B es business to business, es decir, de empresa a empresa. Y la B2C es business to consumer, es decir, de empresa al consumidor final. Entonces, si tu empresa va a hacer servicios, por ejemplo, de, no sé, por ejemplo, de masoterapia, a lo mejor tú no estás pensando en hacer masajes a una empresa, que sí podrías hacerlo. Pero a lo mejor tú quieres hacer una estética, ¿no? Donde las personas vayan y se hagan sus masajes. Bueno, ese es business to consumer, B2C. Si tú, por ejemplo, en el caso contrario, dijeras, estoy orientado a que le quiero hacer masajes a los empleados de una empresa en particular, ya es business to business. Y ahí tienes que ofrecer diferentes tipos de paquetes, diferentes tipos de productos, diferentes tipos de cosas, ¿no? Porque es de empresa a empresa. Ok, voy a poner unas preguntas aquí que te tienes que hacer si eres business to business y voy a poner otras de este lado que te tienes que hacer si eres business to consumer. Una vez que tengas esto estructurado, digamos que ya sabes o tienes una idea de qué tipo de empresa eres, esto va a determinar qué tipo de marketing vas a realizar dentro de la empresa, ¿ok? Bueno, dentro para el público, ¿no? O sea, ok. Ahora viene una de las partes más cruciales de toda la etapa de prospección. Crear el arquetipo de persona que necesita tener tu empresa. Si tú no creas este arquetipo de persona, nunca vas a saber cómo es tu público objetivo. Tienes que crear un público objetivo. ¿Y cuál es ese público objetivo? Tienes que tomar en cuenta las variables que ya tomaste en cuenta anteriormente, es decir, cuando hiciste el estudio de mercado. Las encuestas, digamos, las opiniones, ese feedback ayudan a crear el público objetivo, por supuesto tu percepción también, y aquí tienes que ir mejorándolo. Pero tienes que basar tu arquetipo de persona en base a datos, porque si no los basas en base a datos no sirve, no vale decir yo pienso, yo creo que. O sea, podrías tener una percepción, pero mejor evalúa la forma para poder hacer un arquetipo bien hecho. Ok, una vez que tienes el arquetipo de persona, puedes hacer una herramienta que se llama Buyer Persona, la cual es muy utilizada para poder hacer o armar tu público objetivo. Para esto te recomiendo que crees 3 factores de satisfacción. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que les preguntes a las personas si del 1 al 10 tu producto, tu servicio satisface una necesidad. Si por ejemplo lo que tú estás proponiendo tiene algún sentido para sus vidas o a lo mejor para sus necesidades, del 1 al 10 que te digan qué tanto, ¿no? Y ahí tú vas viendo qué tipo de personas son las que te dan estas respuestas y analizándolas para tú poder ir iterando, ¿ok? Ok, vamos con otro punto importante que tiene que ver con el arquetipo de persona. Es el hecho de que deberías tener una foto y deberías poder visualizar a este cliente, ¿no? A este arquetipo. Entonces, por ejemplo, una vez que tú tienes esta información, podrías tener una foto de cómo se ve, de cómo se siente, de cuáles son sus aspiraciones, de qué está pensando, si se siente triste, si no se siente triste, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer una investigación a fondo, como entrevistas, encuestas, preguntándole cosas muy específicas sobre, por ejemplo, gustos en particular, incluso de música, podrían ayudar a mejorar el arquetipo de persona y dependiendo del producto o servicio que tú quieras realizar,
poder ser más asertivo en cuanto a la propuesta de valor que tú vas a crear. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Cuál es el mensaje que tú vas a tener? Una vez que sabes lo que está pensando y cómo se siente tu personaje, porque esto es como crear un personaje, es crear un arquetipo, es crear, prospectar. Ahora puedes hacer un mensaje y este mensaje lo tienes que basar en base a todas las variables que tienes y conoces de ese arquetipo de persona. En este sentido, porque debería comprarte a ti. ¿Qué es lo que hace que se compre a ti? ¿Qué motivación tiene para poder comprarte? ¿Tienes competidores que también puedan pensar en su top of mind? Hay personas o competidores que están dentro de su cabeza. Posiciona al consumidor su marca en su cabeza. Bueno, son cosas que te tienes que preguntar por lo menos, ¿no? Ok, una vez que tengas este tipo de información, tienes que basar todo tu mensaje en la propuesta que tienes, en la propuesta de valor. Y una vez que conoces todas estas variables, tu mensaje tiene que ser capaz de entregar valor. ¿Y a qué me refiero con esto? Valor no quiere decir que tengas que intentar ganártelo de una forma bastante, a ver, yo te doy, tú me das, yo te doy un descuento, tú me das. No, o sea, valor que sienta que justamente lo que tú le estás ofreciendo es más de lo que él podría pagar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú, por ejemplo, tienes un proceso de Customer Journey donde tú empiezas siendo un prospecto y terminas siendo un cliente fiel, tú no conoces realmente a la empresa o no conoces realmente prácticamente nada, ¿no? Estás de cero. Entonces, cuando la empresa empieza a generar mensajes que proporcionan algún tipo de valor que no necesariamente tiene que ser monetario, atención con esto, podría ser perfectamente en conocimiento, en consejos o incluso en un estilo de vida. Hay muchas formas de generar valor con un mensaje. El cliente va a empezar a evolucionar y va a empezar a tomarte más en cuenta como una referencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando sea la hora de la transacción, y esto yo sé que me estoy adelantando un poco, pero cuando sea la hora de la transacción, va a pensar que justamente lo que está pagando es mucho menos de lo que tú le estás ofreciendo. Por ende, se justifican de esa manera precios muy altos. No por nada, los motivadores de crecimiento personal, entre comillas, hacen este tipo de prácticas para que termines pagando un curso que vale $3,000 cuando realmente ese ni siquiera es el valor del curso. Pero ellos te hacen entender de que justamente vale mucho, porque si no, eres un fracasado. Y gracias a ese tipo de marketing es que la gente termina gastando más de la cuenta. Es sucio, pero funciona. Eso sí, jamás abuses de él porque podrías terminar mal. De todas maneras lo comento en este video. Ok, una vez que generas una propuesta de valor, tienes que ser capaz de poder retener al cliente. Cuando el cliente, o vamos a decirlo cliente no de esta forma, sino cuando este prospecto está recibiendo cierto tipo de valor, tú deberás retenerlo. Por ende, tienes que aplicar estrategias para poder hacerlo. Hablen su idioma, hablen su jerga. Por ejemplo, podríamos decir que algunos modismos existen en varios países y tú tienes que ser capaz de poder comunicarte en esos mismos modismos que ellos utilizan, así sea informal, eso no importa. Porque realmente lo que aquí importa es que él simpatice con tu marca o con tu propuesta en este aspecto. Justifica por qué haces ofertas a tus clientes y también por qué ofreces valor que sea mejor que el original. Tener un plan de pagos organizado, cómodo, atractivo, generas garantías para poder generar confianza y generas también escasez. Ok, acabo de generarte bastantes puntos, pero te voy a explicar cada uno de ellos brevemente. Cuando nosotros generamos un plan de pagos, lo único que hacemos es que el cliente piense menos. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, lo que hacemos es que la persona deje de pensar realmente en qué le conviene o qué no le conviene más. No sé si les ha pasado que muchas veces tienen que ir y tienen que comprar algo y no saben qué comprar porque hay muchas opciones. Justamente en el marketing se hace lo contrario. Cuando tienes algo que le puedes ofrecer y lo haces de manera minimalista y reducida, en este caso los precios de algún servicio o en este caso los planes de pagos que vas a tener, que vas a ofrecer, siempre se ofrece una fórmula. Ustedes ya me imagino que la habrán visto, que es donde ofrecen un plan basic, que es donde tienen, digamos, como que lo peor de todo lo que te pueden ofrecer, siempre es lo peor. Tienen uno mejorcito, que es, digamos, el del medio, ¿no? Que ahí es el que más te va a convenir. Tienen uno que es extremadamente caro, donde la única finalidad es sacarle el dinero a esas personas que, por supuesto, piensan que podrían obtener algo mejor pagando más, aunque sea algo mínimo. Ok.
Cuando nosotros hablamos de generar algunas garantías, es que muchas veces tenemos que ser desinteresados a la hora de poder pensar en recuperar esa inversión. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces valoramos el hecho de que la empresa no simplemente se quiera quedar con nuestro dinero, sino de que también esté dispuesto a devolverlo si algo está mal, que esté dispuesto a ofrecer incluso más de lo que nosotros estamos dispuestos a pagar. Por ejemplo, imagínate que McDonald's te pueden dar una hamburguesa, pero si tú estás inconforme con el resultado, porque ya sea que encontraste un pelo, porque ya sea que no te gusta, ellos te pueden cambiar, incluso te dan dos. Y eso lo que hace es porque McDonald's prioriza el hecho de generar garantías a sus clientes para que se vayan contentos y hablen bien de la marca, que eso es muy importante. El marketing de boca en boca se genera trabajando bien y no solamente incentivando a los que hablen de nuestra marca, sino haciendo las acciones que ellos van posteriormente a mencionarle a otras personas. Eso es bastante importante de tomar en cuenta. Cuando hablamos de generar confianza, es cuando nosotros estamos hablando de que si nosotros generamos ese valor que ellos necesitan, estamos dándoles y posicionándonos como referencia dentro del mercado o el sector en el cual nosotros estamos apuntando. Cuando hacemos este tipo de cosas, por lo general, lo que viene siendo el cliente empieza a tener confianza en la marca y nos empieza a mirar como una referencia. Esto es un proceso largo, no les voy a mentir, realmente se tarda bastante. Pero desde que tú empiezas con tu prospecto, desde que ya tienes un arquetipo, que ya tienes una forma definida, él va a empezar a generar, él va a empezar a tenerte confianza, pues habrías trabajado ya en todos estos aspectos importantes y le habrías otorgado ya una propuesta o un mensaje que le generara valor. Ok, vamos con el siguiente punto y es generar escasez. Aquí quisiera decirles que no abusen de esto, no abusen de este recurso, pero generar escasez no es más que simplemente hacer que el cliente, lo que él está comprando, sienta que es único y que otros no lo tienen. Yo he sido víctima de esto y siempre lo soy. Cuando yo veo que algo nadie lo va a tener, lo quiero comprar. Cuando yo veo que un curso está por muy limitado tiempo a bajo precio, lo quiero tener por cava. El tiempo corre. No les estoy diciendo que tengan que hacer esto todo el tiempo, pero sí que es cierto que hay veces donde la escasez genera transacciones y genera beneficios a corto plazo. Ya por último, una vez que tenemos el prospecto realizado, nosotros tenemos que tomar en cuenta qué tipo de recursos poseemos y en qué plataformas nos vienen mejor. No por ser marketing tenemos que aplicar todas las estrategias que existen y estar en todas las redes sociales posibles. No, porque realmente justamente hay personas que están en unas y hay personas que están en otras. ¿Cuál nos conviene más? También tienes que tomar en cuenta tus recursos humanos, sobre todo cuando estás iniciando. No hay mucha gente que te colabore en cuanto al departamento de marketing porque conlleva mucho trabajo. Hay muchos puestos. Trabajo como analista es poder determinar en qué plataformas tú deberías dedicar tu tiempo y dedicarlo de manera inteligente para poder llegar a ese público objetivo que tanto deseas. Si queremos generar transacciones a corto plazo, nosotros deberíamos hacer estrategias como por ejemplo marketing de influencer, publicidad pagada en redes sociales, etcétera, 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 ¿no? Esto lo que hace que el nicho se genere. Sin embargo, si tú quieres mantenerte a largo plazo, deberías considerar el SEO como tu primera estrategia. Y es decir, orgánicamente ir publicando hasta que te conviertas en una referencia. Ok, ahora vamos a tomar algo en cuenta bastante importante y es cómo hacer un análisis correcto de la competencia. Por ejemplo, tenemos que pensar que nuestra competencia siempre va a estar ahí. Muchas veces se parece a la idea que nosotros tenemos, muchas veces no, pero de todas maneras ahí está y hay que saber identificarla correctamente. Debes abrir una página en incógnito y buscar las palabras en el buscador, por ejemplo, clave de tu sector. Si te dedicas al sector de la educación y estás haciendo un curso específico, por ejemplo un curso a lo mejor de computación, podrías buscar las palabras curso, computación, programación, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podrías determinar si orgánicamente tu contenido está posicionado y además de eso analizar cómo lo hacen los competidores, qué es lo que ofrecen los competidores y qué estrategia también utilizan. Es obvio que no vamos a saberlo todo, pero por lo menos nos vamos a hacer alguna idea de qué es lo que están haciendo pensando. Las palabras en Google Ads son bastante importantes. Investigar las palabras de nuestro nicho es lo que hace la diferencia entre conocer y
quedarnos en el olvido. Analizar las publicaciones que otros usan es la forma de saber si nosotros podríamos hacer lo mismo o mejor. Hay muchísimas plataformas que se utilizan para esto. Sin embargo, no voy a indagar en ninguna de ellas de momento, puesto si no el video sería demasiado largo. En posteriores videos voy a mostrarles cómo utilizar estas plataformas, cuáles son y qué finalidades tienen en cuanto al plan de marketing que les estoy comentando. Ya hemos finalizado con la primera etapa en cuanto al marketing analítico y la prospección de nuestro mercado, bueno, la prospección en este caso de nuestro arquetipo de persona, y vamos a continuar con lo que viene siendo el marketing estratégico.